me bendice tanto, pero yo sé que le va a servir. Yo sé que en este momento usted piensa y dice, ay, el pastor y sus cosas. No son las mías, son de parte de Dios. Y esa es la parte más importante de todo esto. Son parte de Dios para su vida y para mi vida. ¿Está listo para una palabra de Dios? Ok, le invito, póngase de pie conmigo, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a poner en sus manos el día de hoy y dejar que el Señor nos hable. Padre, en esta mañana yo te pido que traigas, Señor, tu palabra a nosotros, que nos ayudes a recibirla con gozo, con un espíritu abierto, con un entendimiento pleno y poderla llevar a nuestras vidas. Señor, habla tú a través de tu Hijo en esta mañana. Que sea tu palabra y que no ponga lo que no debo, sino que agregue lo que solamente tú quieres decir. En nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, tome asiento, por favor. Gracias. Ese aplauso déselo al Señor, déselo con muchas ganas, déjeselo con gusto. Antes de empezar, le voy a pedir una disculpa. Discúlpeme por la serie que le voy a compartir porque le va a doler. Pero no es una serie que Dios no haya puesto en mi corazón a hablar. La primera vez que el Señor habló de esto a mi vida, me enojé. Yo le hablo de mí, ¿verdad? Yo sé que a usted no le va a pasar porque usted es más espiritual que yo. Y esto a veces cuesta trabajo porque lo que vamos a hablar va a marcar su 2025. Esta fue la pregunta que Dios me dijo: ¿dónde puedo encontrar una iglesia Cata Cardián? ¿Puede ver a su pantalla, por favor? Déjame contarle el contexto de lo que tiene delante. Ahorita va a entender el nombre. Es un circulito y son unas alas. Cata Cardián significa conforme a mi corazón, del griego. Cata Cardián. ¿Dónde puedo encontrar una iglesia Cata Cardián? Y la pregunta me hizo investigar, me hizo ahondar, me hizo meterme a la escritura, me llevó a leer 2 libros para poderle compartir esto que le estoy hablando. Se los voy a recomendar, le voy a pedir que los busque y que los lea. Sí, obviamente la escritura, pero estos libros ayudan y dan amplitud a todo lo que la escritura dice. El primero se llama Perfil de 3 monarcas. Para los que están notando, Perfil de 3 monarcas. Y el segundo libro se llama El escudero de Dios. 1 y 2. ¿Ya lo notó? Si me dice que no los encuentra en internet, no le creo porque ya los busqué. Y para los que les cueste trabajo leer, también están en audiolibro. Así que ya se los regalé. Ya se los regalé. Ahí está, es una gran bendición para usted y para mi vida. Escúchame bien. Dios no te puede dar más de lo que tu carácter puede soportar. Dios no te puede dar más de lo que tu carácter puede soportar. ¿Queremos que Dios nos bendiga? ¿Queremos que Dios nos dé su favor? Nuestra parte es crecer el carácter, porque Dios no te puede dar más de Él si tu carácter no está a la altura de lo que te va a dar. Primero sucede adentro y después sucede afuera. Y le digo la verdad, los principios que le voy a estar compartiendo durante estos 3 domingos le van a incomodar. No se enoje conmigo, es palabra de Dios. Y esta palabra de Dios le va a ayudar a cambiar su manera de vivir en la vida. Pero no solo usted, a mí también. Cuando el Señor me habló de esto, me empezó a doler el corazón, porque después de tantos años de conocerle, hay principios que sigo sin lograr alcanzar. Y yo sé que este no es un trayecto en donde yo le voy a decir, usted lo tiene que hacer. No, lo tenemos que hacer. Esto es un cambio para todos. Lo que fue el 24 puede haber sido una bendición, pero el 25 va a ser marcado por la presencia de Dios. Y esto debe de ser parte de nuestra vida, la forma en la que nosotros podemos entender y aplicar la escritura.
Queridos, queridas, testimonio es lo que los demás piensan de usted, pero integridad es lo que Dios piensa de ti. Es cuando nadie te ve, cuando nadie más te escucha, solamente Dios y tú. Y el testimonio es temporal, pero tu integridad es eterna. Ok, pregúntale con mucho cariño a una persona que tengas ahí cerquita, dile, ¿qué piensa Dios de ti? Interesante pregunta, ¿no? ¿Qué piensa Dios de ti? Lo que Dios piensa de ti determinará cómo Dios te trata. Determina lo que vas a lograr en Él y lo que Él espera de ti. No es lo que los demás pensamos, es lo que Dios piensa de ti. Y precisamente aquí es donde nace esto, porque hay un lugar especial en el corazón de Dios para el bien, buen siervo y fiel. Pero hay un lugar único en el corazón de Dios para el que es conforme a su corazón. ¿Se entiende la diferencia? Un buen siervo y fiel es aquel que logró hacer lo que se le pidió. Pero una persona conforme al corazón de Dios es aquella que su corazón está plenamente enfocado a lo que Dios ama. ¿Se entiende las dos partes? La pregunta que Dios me hacía, ¿dónde puedo encontrar una iglesia catacardián? Una iglesia conforme a mi corazón. Dios le habla a mi esposa a través de sueños. Y Dios nos responde preguntas a través de sueños. Mi esposa hace como mes y medio tuvo un sueño en donde había una iglesia que cuando miró a una persona que cayó, la rodeó. La persona cayó, la iglesia la rodeó, pero no de frente, de espaldas. Y en la espalda tenían esa imagen. Es la primera vez que Dios me da un diseño. Intenté hacer lo mejor que pude con lo que vi, discúlpeme. Intenté hacer lo mejor que pude con lo que vi. Traían atrás un círculo con alas que decía conforme a mi corazón. Cata Cardián. Y me tuve que meter a averiguar, porque eso significaba que estaban cubriendo a la persona, no la estaban señalando. Estaban de espaldas, tomados de las manos, alrededor de la persona, orando por él, bendiciéndolo, cubriéndolo. ¿Sabe quién era? Yo estaba en el centro. Yo dije, Señor, que no pase esto, no que caiga, pero que sí pase esta iglesia. Y yo dije, wow, esta es la iglesia que quieres levantar. Una iglesia que pueda entender el corazón de Dios en medio de un mundo común. Gracias por su amén, porque es la palabra. Hay algo que va a cambiar en nuestra vida, en nuestro entendimiento. Y usted sabe que hay una persona en la Biblia, una persona que fue conforme al corazón de Dios. ¿Lo conoce? ¿Lo ha leído? Si no lo ha leído, hoy se lo voy a platicar. Este hombre se conoce como David. Mire, déjeme, voy a leerle un poquito de lo que es Perfil de 3 monarcas, nada más un parrafito. Escúcheme, dice: el hijo menor de cualquier familia posee 2 rasgos definitivos. Se le considera informal y consentido. Por lo general se espera poco de él porque inevitablemente revela menos características de liderazgo que los demás hijos, porque nunca tiene a alguien a quien liderar, sino está siguiendo. No tiene mayor liderazgo, siempre ha sido así y seguirá siendo. Los primeros 7 hijos de Isaí estaban en casa, pero había uno que estaba afuera. Voy a contarle más o menos la historia de David. Es el más pequeño de 8. Todos estaban en diferentes tareas y él estaba cuidando las ovejas de su papá. No era un gran rebaño, pero estaba cuidando las ovejas. Y mientras cuidaba las ovejas, David llevaba 2 cosas con él. Llevaba un arpa y una honda. Un arpa porque cantaba bien.
y componía canciones. Y llevaba una onda para cuando se aburría. No, llevaba una onda porque sabía que eso le ayudaba a cuidar a las ovejitas que tenía. En una ocasión, mientras David estaba recostado mirando las estrellas, tocando su arpa, escuchó un sonido. Las ovejas estaban dormidas. Y voltea y se encuentra con un oso. Y entonces en ese momento David saca su honda y de la alforja que traía una piedra y le empieza a girar y se la lanza al oso y lo mata. Ay, no más. O sea, la historia es sorprendente. Un muchachito, el más pequeño de la familia. ¿Usted tiene hermanos pequeños? A ver, ¿quién es hermano mayor? Dígame la verdad, ¿a poco no los menores son más consentidos? Y los ve y dice, ay, sí, a él le tocó más fácil. A mí me tocaron los palos, a él le tocó el camino pavimentado. Bueno, es lo que pensamos. Este era David, era el más pequeño. Y sin embargo, tenía algo dentro de él que, escúcheme, no es un don, es una actitud. Algo que me sorprende en la vida de David es que no tenemos a un hombre con dones espectaculares. Tenemos un hombre con un carácter sorprendente. ¿Se entiende? O sea, no son capacidades, es arrojo, son ganas, son cosas que todos podemos tener. Me recuerda lo que dice Filipenses 2: tengan esta misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Era su actitud, no eran sus dones. Y eso significa que todos lo podemos tener. Todos podemos acceder a eso. David mató un león, mató un oso con su honda. Cuando no estaba tocando el arpa, estaba agarrando la honda y pegándole un árbol y aprendiendo y conociendo y haciendo diferentes cosas. Esto, usted y yo tenemos algo que podemos aprender. Ahora, ¿por qué estamos hablando de David? Hechos 13:22 dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero. Esto significa que Dios hizo una encuesta en todo Israel. Se fue a hacer un censo, casa por casa, para encontrar a una persona que le amara lo suficiente para hacer lo que le iba a pedir. Un hombre conforme a su corazón. No dice perfecto, porque si conocen la historia, cometió muchos errores, igual que nosotros. Gracias a Dios porque cometió errores, porque significa que podemos acceder a eso, podemos tener esa oportunidad. Y la historia de David marca algo muy sorprendente. De estar chiquito ahí cuidando las ovejas, rescata a la oveja del oso y le compone una canción. Rescata a la oveja y le dice: yo soy tu pastor y Dios es el mío. Yo te cuido y Él cuida de mí. Y usted te lo sabe, ¿no? El Salmo 23. Y sabe algo increíble. Este muchachito, que no tenía nadie que lo escuchara más que Dios y los ángeles, se convirtió en el mayor consolador que este mundo ha tenido. ¿Quién ha sido consolada por un salmo? Lo lees y dices: wow. Las historias que surgieron de esos momentos, de esos lugares, nos siguen bendiciendo. Nos siguen bendiciendo. David encontró algo en ello. Mire, vamos a entender un poco la historia. No tenía nadie. No había nadie más con él, solamente las ovejas y él. Era lo único que tenía. ¿Por qué? Pues porque el papá lo mandó y los hermanos pues no le hacían mucho caso. Un día, de la nada, de repente escucha a alguien que llega corriendo: David, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Córrele a la casa, córrele. ¿Pero por qué? Córrele. Hay un viejo que llegó y te está buscando. Ya vio a todos, pero solamente te quiere ver a ti.
Ok, pero córrele. Y ahí va David como loquito, ¿no? Corriendo. Nada más paró para agarrar un poquito de aire. Y otra vez siguió corriendo hasta que llega a la casa. Llega, abre y empieza a escanear todo lo que estaba pasando. Y empieza a ver y dice, allá hay un hombre viejito, barbón. ¿Y este qué hace aquí? Y en ese momento se hay un silencio. Y le dice a David, este hombre viejito, híncate. David no estaba acostumbrado a hacer esto. Y menos que le dijeran de estas formas. Estaba acostumbrado a estar con las ovejas. ¿Se imagina qué clase de modales tenía? Cuando uno está solo, come con cubiertos. Cuando uno está solo, ni se preocupa cómo huele. No se baña, no hay problema. No, esos modales no eran parte. Bueno, este era David. Esta era su forma de pensar. Estas eran sus características. Vivía con las ovejas. O sea, David que decía, ¿dónde estás? Bien. O sea, así era, ¿no? Era como su estilo, ya era su forma. Se mimetizó con lo que tenía. Le dice, híncate. Y entonces David se hinca. Y cuando está ahí, siente cómo el aceite empieza a caer sobre su cabeza. Y entonces en la memoria, en su memoria, David se recuerda la primera vez que esto sucedió en Israel. No fue con él, fue con otra persona, que en ese momento era el rey. Y dice, he aquí el ungido de Jehová. Cosa increíble. Entonces David se da cuenta que lo están ungiendo como rey. ¿Se imagina el impacto? Yo voy a ser rey, pero que no hay otro rey. Y en ese momento el Samuel, que en ese momento era la máxima autoridad sobre todo Israel, después del rey, se retira. Sus otros hermanos se van a la guerra porque había una guerra entre Israel y los filisteos, y David se queda en la casa después de ser ungido. ¿Se entiende un poco la historia? Pero déjame decirle algo. Después de algo tan increíble como esto, Dios ungió a David para una vida de quebrantamiento. Dios lo que buscaba era un vaso roto, no lleno. No estaba buscando un vaso lleno, estaba buscando un vaso vacío, en cual poderlo llenar. Y lo inscribe. En ese momento Dios inscribe a David en la Universidad del Dolor, con un maestro sorprendente que se llama Saúl. Porque al poco tiempo, la historia dice que Saúl empezó a tener problemas con un demonio. Lo estaban escuchando, lo estaba pegando, le estaba hablando. Y entonces dice, búsquenme a uno que sepa tocar. Búsquenme a alguien que me pueda ayudar. Búsquenme a alguien que pueda estar conmigo en esto. Y por ahí uno de los criados dice, yo conozco a uno. Es el hijo de Isaí, que está guapetón, sabe tocar, canta bonito, pero Dios está con él. ¿Se imagina esa descripción? Estamos hablando de un muchacho entre 15 y 17 años, más o menos. No tenía grandes habilidades, tampoco tenía gran experiencia, pero tenía el deseo de amar a Dios. ¿Estoy hablando de usted? ¿Estoy hablando de usted? Si no estoy hablando de usted, puede empezar. Podemos empezar. Si Moisés comenzó su ministerio en los 80, significa que tenemos tiempo. No es la edad que tienes, es el corazón que manifiestas. No es la edad que tienes, es el corazón que manifiestas. Y Dios no te puede dar más de lo que tu carácter puede soportar. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres que Dios te dé mucho más? Fortalece tu carácter. No son tus dones, querido, querida, es tu carácter. ¿Se entiende? Y esta historia comienza a tener sentido porque David es invitado al palacio. David, la oveja, el que olía apestoso, tuvo que aprender modales en el rey, delante del rey, porque el rey quería que tocara para él. Y David empieza a tocar.
Y en los pasillos del palacio se escuchaban canciones que nunca antes se habían escuchado. El rey estaba en su cuarto y David empezó a tocar y cantaba bien. Entonces cantaba y la gente, obviamente, cuando tú escuchas algo bonito te acercas, ¿no? Pasaban todos los que formaban parte de la corte y escuchaban. Uy, qué bonita canción. Esa canción de la ovejita perdida. Como que está bien bonita. Pero no solamente les gustaba a ellos, los ángeles se encargaron de compartirla. Y la historia comienza así. David comienza a servir a Saúl, a un rey loco. ¿Por qué? Porque el Señor lo había abandonado. Y entonces empezó a perder. Comenzó a tener celos, comenzó a tener conflictos, comenzó a tener problemas. Y la historia solamente ahí es el comienzo. Pero esto es lo que le quiero compartir. Saúl acerca a David con él y lo convierte en su escudero. Diga conmigo, escudero. Aquí hay algo bien interesante. Escudero. ¿Qué es ser escudero? ¿Usted sabe? Un escudero es una persona que está ahí cuando tú vas a la batalla. Es una persona que te acompaña cuando las cosas no se ponen bien. Le voy a hablar un poco más adelante de lo que es un escudero. Es un hombre, es una mujer que camina contigo en los momentos más peligrosos. Es un hombre en quien puedes confiar. Es un hombre, es una mujer a quien le puedes confiar tu vida. Saúl le pidió al papá, le dice, déjamelo, lo quiero tomar como mi escudero. Un rey loco. Un rey loco. ¿Por qué le digo que estaba loco? Porque en una ocasión lo intentó traspasar con una lanza. ¿Sabe lo que es eso? Imagínese, en la escuela no nos enseñan qué debemos hacer cuando nos avientan una lanza, ¿o sí? Pero ¿qué te parece cuando te avientan una injuria? ¿Qué debemos hacer? En la escuela nos enseñan, si te pegan, le pegas más duro. Que se note que no eres cobarde, que no eres... Y usted mete la palabra que falta, ¿sí? Hay cosas que nosotros aprendemos, nos han enseñado que debemos hacer cuando algo se nos avienta, ¿verdad? Le pegaron a tu hijo. Nada más pásamelo. La venganza es un plato que se sirve frío. Ni lo vas a ver. Y algunos ya están maquinando cómo le van a hacer. Queridos, queridas, esto no fue lo que David hizo. Cuando se te cruzan en el carro y te meten el carro así, tú respondes como David. ¿No? Cuando en tu casa te levantan falsos. De seguro Aarón fue el que dejó los trastes sucios. Y entonces contentas como David, igualito. Yo no fue. Cuando te avientan aquellas cosas que no son correctas, que no son verdad, porque comenzaron a levantar calumnias en la vida de David. De hecho, la historia cuenta que David tuvo que salir huyendo de un rey loco que lo había jalado como su paje de armas. Tuvo que salir huyendo. ¿Y a dónde cree que huye? A su papá. Regresó a su familia para que lo protegieran, para que lo ayudaran. ¿No? Se tuvo que ir a una cueva. Porque, un pequeño detalle que se me olvidó decir. Después de haber matado al gigante, David se convierte en fugitivo. ¿Y saben cómo se fue? Solo. ¿Saben a dónde se fue? A una cueva. ¿Y saben qué hizo ahí? Pues cantaba, nada más que ya no tenía arpa, tenía eco, nada más en la historia. Yo sé que parece, no sé si usted, pero la primera vez que yo leí la historia de David, me pareció sorprendente, me pareció algo increíble, casi inalcanzable. Pero la respuesta no es así. No son sus dones, es su carácter, es lo que él decidió hacer.
Porque aunque Saúl lo echó de su servicio, David nunca dejó de servirlo. Dios inscribió a David en la Universidad del Dolor. Y yo le preguntaba al Padre, ¿qué es lo que necesito para ser un hombre conforme a tu corazón? Porque dolor ya tengo, dolor ya pasé, quebranto en mi vida lo he pasado. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Y con esto quiero cerrar con usted. ¿Qué haces con tu dolor? Gente se acercó a David, llegó a la cueva, y aunque David no se nombró como líder, la gente lo tomó como líder y lo empezó a seguir. Y lo empecé a seguir y lo acompañaba a hacer muchas cosas. Un momento en la historia en donde David tiene a Saúl delante de él para matarlo, para cortarle la vida y decidir que se acabara todo su martirio. Y David se acerca con él, no con el ruido que estoy haciendo yo, suavecito, y le corta un pedazo de su capa. Y se vuelve a esconder y le grita: mi señor el rey, mi señor el rey te está persiguiendo para matarte. La primera oportunidad que tenga te va a hacer pedazos. Mi señor el rey, Dios me puso tu vida en mis manos, pero ¿cómo podría tocar yo al ungido de Jehová? Un hombre completamente quebrantado. Le quebró el orgullo, le quebró la vida, le quebró las expectativas, le quebró ilusiones. Y esta es la forma en la que David responde ante el dolor. ¿Cómo puedo tocar yo al ungido de Jehová? Una iglesia conforme a su corazón es una iglesia que tiene honra en el corazón. ¿Qué haces con tu dolor? ¿Para qué usas tu dolor? ¿Para qué estás usando tu dolor? Dios necesita hombres y mujeres quebrantados, pero no rotos. Quebrantados que usen su dolor para lo bueno. La palabra dice que Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Estoy hablando de su vida? ¿Sabe lo que es el dolor? Yo sé que usted sabe lo que es que cuando llegas a un lugar la gente te humilla, te mira de arriba abajo, te ningunea, dicen, inventan cosas que no son verdad, pero tu corazón sigue intacto. Y cuando vienen y te cuentan y te dicen, te encargo que hagas esto, sí, Señor. ¿Podrá encontrar Dios en Big Bear una iglesia catacardiana? ¿Será posible que Dios pueda encontrar en Big Bear esa iglesia? ¿Será posible que hoy Dios te esté llamando a ti a cambiar tus formas, tus maneras, para que Dios se pueda complacer en ti? Porque si le adelanto un poquito la historia, en Apocalipsis dice que aquel que salga vencedor le daré la llave de David. La llave de David. Me estoy adelantando un poquito en la historia. ¿Sabe qué significa? Que lo que David hizo en la tierra generó ecos en la eternidad y bendiciones para con Dios de una forma increíble. A Jesús
lo conocían como el hijo de David. Jesús, hijo de David, un hombre que cometió errores terribles y sin embargo conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque lo primero que hizo, y es lo que te quiero pedir el día de hoy, es que tomes tu dolor y lo pongas en manos de Dios, no en manos de la gente. Yo vengo a ti con todo esto que me ha dolido, las cosas que dicen de mí, las cosas que cuentan de mí, las cosas que han hablado de mí, las cosas que van a hablar de mí, y lo pongo delante de ti. Pero no voy a levantar mi mano. Usted sabe que no es un estándar pequeño. Esto es un estándar altísimo. Pero me deja contarle un poquito de lo que va a pasar. Porque en ese sueño lo que vimos fue una iglesia que era capaz de rodear una ciudad. No solo una persona, era capaz de rodear una ciudad completa, de tener misericordia por aquellas personas. No solo orar por ellas, no solo hablarles desde el dolor, porque no es hablar desde el dolor, es aprender a hablar desde la fe. Y tú y yo lo tenemos. Tú y yo tenemos eso. Lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Hoy puede ser el día que cambie tu vida y digas: Señor, mi dolor lo voy a utilizar para ti. Me duele, pero te voy a servir. Nunca antes en la vida hubiese imaginado tener que regresar a un hospital a consolar personas. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Después de estar en ese momento sabiendo que es un dolor, un sonido, ahí está, y lo utilizas tu dolor para sanar. Utiliza lo que te dolió para sanar a otros. David utilizó aquello que sufrió para consolar. Lo escribió, compuso canciones. Yo sé que hay personas que van a componer canciones aquí. A lo mejor escribes poemas, pero no sabías que son canciones. Historias que tienes ahí anotadas y se pueden convertir en algo maravilloso para que otros en momentos de dolor tengan esperanza. Le voy a adelantar, pero no se enoje conmigo, ¿está bien? Por favor, no se enoje conmigo. Escuche al Dios que está detrás de este hombre compartiendo el día de hoy. No necesitas sanar de tu dolor, necesitas colocarlo en el lugar correcto. Una vida conforme al corazón de Dios honra a las personas que Dios puso delante de ti, aunque estén locos o locas o marihuanos o tontitos. Un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios se somete. Ay, no, pastor, esa no. Sí, se somete. Se somete. Se somete. Pero un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, cambia a toda la gente que le rodea, pero nunca recibe su aprobación de ellos mismos. ¿Saben en qué momento David recibió aprobación por parte de los que dirigía? Ok, déjeme dejarle una tarea. Para entender la historia de David necesita leer 6 libros. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. No son cortos. Pero si quiere entender esta serie, esos son los libros que va a tener que leer. Porque no le voy a hablar solamente de un versículo, le estoy hablando de toda una historia.
toda una historia, toda una vida, toda una forma de vivir completamente única. Y le digo algo maravilloso. ¿Sabía que Saúl profetizó? ¿Sabía que Saúl fue bien visto por todo el pueblo? ¿Sabía que Saúl tenía grandes dones? Fue ungido por parte de Dios. Recibió la unción del Espíritu Santo. David no. No son los dones, fue el carácter. Póngase de pie conmigo, por favor. Póngase de pie conmigo. Esta es mi invitación hoy para usted, querida iglesia. ¿Puedes decidir hacer lo correcto? Lo correcto a los ojos de Dios, no delante de la gente. ¿Eres de los que son capaces de dejar en manos de Dios las cosas, o las vas a tomar en tus manos? Somos nosotros, así como estamos. Mírate hoy como estás. El corazón que tienes, la manera de pensar que tienes, ese es lo que Dios quiere tomar, una vasija rota, para poderla llenar con lo que Él tiene para ti, con lo que Él quiere hacer contigo. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios nos quiebre? ¿Estamos dispuestos a dejarnos ser vaciados para volver a ser llenados? Y que esto que viene y esto que comienza y esto que impulsa cambie. Porque somos personas que no vamos a estar ahí para señalar, estamos ahí para apoyar. Y que un día tu nombre esté ahí dentro de ese círculo, pero el nombre que Dios te da, ese es mío. Esa es una mujer conforme a mi corazón. Ese es un hombre conforme a mi corazón. Vamos a terminar este momentito con una canción. Una canción. A veces las canciones tienen cosas maravillosas en nuestras vidas, que nos transforman, que nos hacen disfrutar, pero también que nos recuerdan lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quebranta, Padre, todo lo que pudiera haber en nuestro corazón que no te está sirviendo. Todo lo que podría estar estorbando el mover de tu espíritu en mi vida, quítalo, Señor.
Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Padre, en esta tarde queremos venir a ti, Señor. Muéstrame, Señor, muéstranos, Señor, lo que quieres cambiar en mi vida. Lo que quieres que hoy en esta mañana deje en el altar. Lo que tengo que dejar, Señor, para poder agradar tu corazón. Perdóname, Señor, por todo orgullo, cualquier pecado oculto, Señor, que no está saliendo a la luz. Hazlo a un lado, Señor, en mi vida, para que puedas, Señor, agradarte completa y plenamente a ti, Señor. Que solamente seas tú, Señor, en mi vida.